edición 2022, FILEM. Hoy nos encontramos auspiciados y cobijados por la Verde y Oro, la poderosísima Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecemos por supuesto a nuestro querido maestro, amigo y aliado Jorge Robles, que está por acá. En esta tarde es muy especial para nosotros porque hay tres momentos culturales que definen a nuestro país a nivel internacional en el ámbito cultural, en el ámbito de la cultura que ha permeado y que ha tejido la gente misma, esta especie de rizoma, y son el mariachi, el Día de los Muertos y por supuesto la lucha libre mexicana. Un aplauso para ustedes, por favor, que asisten a este foro Horacio Zúñiga en esta tarde. Tenemos en nuestro panel a Danlí, Héctor Ulises, Rociel Mandujano y por supuesto Aaron Aragón, quien nos hará los honores y cedo el micrófono. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, primero que nada quiero invitarlos a que se dispongan una hora a divertirse muchísimo, a pasarle increíble, que vayan pensando dentro de la historia que vamos a contar, qué es lo que le van a preguntar a nuestro invitado, pero sobre todo les pido que abran mucha su atención y que sean receptivos al mensaje que tenemos para ustedes. Yo tengo el honor de escribir el capítulo número 5 de este libro que se llama El Verdadero Campeonato. Cuando me invitaron a hacerlo fue un gran honor, y más adelante estaremos platicando de cómo fue que se dio este libro. Así que para mí es muy grato estar con ustedes y quiero contarles la historia de alguien que inició como una persona que admiré muchísimo y sigo admirando, una persona de la que fui fan y sigo siendo fan, y Dios me dio la oportunidad de que se convirtiera en mi amigo, y después de que se convirtió en mi amigo se convirtió en mi hermano, y el día de hoy estamos muy felices de estar por acá y les quiero honrar esta invitación contando esta fascinante historia sobre él. Resulta que cuando tenía 6 años acudió a una arena de lucha libre. Por primera vez lo llevó su abuelo y cuando lo vio se enamoró perdidamente de ese gran oficio que era la lucha libre. Dijo: yo voy a ser luchador profesional. Así que puso todo su esfuerzo, todo su esmero para llegar a conseguirlo, y cuando lo consiguió le dicen: ¿cómo te vamos a presentar? Después de bastantes años de esfuerzo y trabajo tenía que decidir cuál sería el nombre que le daría identidad a su personaje. Él, a su edad de 20 años, había conocido al Señor. Para él era muy importante la fe, era muy importante predicar el Evangelio, así que se fue a una biblioteca pública a tratar de encontrar un personaje que le hiciera justicia a lo que él creía y a lo que él quería hacer. Y en un libro encontró el término místico, y ese término estaba aplicado para esos seres que te llevarían a la presencia de Dios después de tu muerte. Así que dijo: bueno, se enlaza, me gusta el nombre, significa algo que no tiene identidad, yo en estos momentos voy a iniciar una identidad, y decidió llamarse Místico. Le informó a toda Ciudad Juárez que se llamaría Místico y debutó por primera vez. Después de que inició su carrera luchística, rápidamente se convirtió en una gran estrella, al grado de que empezó a recibir a todas las estrellas nacionales, peleando al lado de Abismo Negro, al lado de Octagón, del Hijo del Santo, y después de haber visto a grandes héroes de la lucha libre como a Rocky Star, Flama Roja, La Gacela del Ring, Fishman, teníamos por fin a un niño que había consagrado su mayor sueño, que era dedicarse a la lucha libre. Un día, en la Arena Ciudad de México, se hizo una discusión entre el Hijo del Santo y el dueño y promotor de esa arena, y hubo un gran problema porque el Hijo del Santo ya no quería pelear. Así que aquel promotor enojado le dijo: ¿sabes qué? Tú no eres la cara de esta empresa y vamos a crear un luchador que sea realmente el héroe de esta empresa y tú vas a quedar en el olvido. Así que empezaron a buscar por todo México quién sería esa nueva cara, quién sería esa nueva leyenda de la lucha libre mexicana. Encontraron el nombre perfecto y la identidad perfecta, porque en Ciudad Juárez había un joven que se llamaba Místico, que se tenía como eslogan el enviado de Dios, y no era nada más un eslogan, en realidad era su oficio. Él se subía a predicar a los camiones, se iba a las colonias más olvidadas de Ciudad Juárez, montaba un ring con los ingresos que él tenía, llevaba luchadores, al final hacía el llamado a la oración de fe.
salía con playeras que decían Cristo vive, Jesús es la respuesta, Dios te ama, y decidieron que esa sería la identidad correcta. Así que nuestro amigo está sentado en la sala de su casa, viendo la televisión, su programa favorito, y de repente anuncian: dentro de 2 semanas, la nueva estrella de la Arena México, Místico. Al verlo se emocionó, lloró de la emoción, no podía creer que iba a llegar a eso. Le marcó al que le ayudaba como representante y le dijo: ¿por qué no me habías contado que voy a ser la nueva cara del consejo y que voy a ser el luchador principal de la Arena México? ¿Por qué no me habías dicho para prepararme? Y le dijo: porque no eres tú. Me acabo de enterar también. Yo no tengo ninguna fecha para ti. Y fue ahí cuando nuestro amigo se dio cuenta que por primera vez había sido robado. Su nombre ya estaba registrado, pero no para él. Su personaje ya estaba registrado, pero no para él. Y él era alguien que estaba en Ciudad Juárez viendo cómo otro triunfaba con su nombre. Fue tanto el problema que hasta le prohibieron luchar. Él iba a una arena y le decía: no puedes pelear aquí, porque si peleas no me mandan al Místico de Ciudad de México. Y yo necesito eso para llenar la taquilla. Te agradezco mucho, eres muy bueno, pero hasta ahí. Así que se vio forzado a poner pausa a su sueño. Se fue a la ciudad de Monterrey a estudiar teología y llegó a pelear en esas arenas con otro personaje y sin máscara por 50 pesos para tener cómo sobrevivir, para tener cómo pagar el metro y para tener cómo pagarse su comida. Pasó bastante tiempo y un día decidió hacer un llamado a un amigo y decirle: ayúdame. Y ese amigo le dijo: ¿sabes qué? Están haciendo pruebas en la WWE. Vamos. ¿Pero cómo si no tengo dinero? Juntó lo que podía, ayudó con amigos, buscó cómo llegar, grabó, luchó, les encantó y al final le dijeron: gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Se regresó a su casa y paralelo a esto, Triple H era el nuevo gerente general de la WWE. Y quería firmar a la estrella mexicana, quería firmar al Místico. Así que vino a Ciudad de México, lo convenció, gastaron millones de dólares en su imagen y decidieron que firmara para la WWE. Este hombre tuvo que entregar su nombre, ya no se llamaría Místico, ahora se llamaría Sin Cara. Tuvo que entregar su máscara, ya no sería la que portaba, sería una nueva. Y tuvo que entregar su historia también, porque se llamaba el enviado de Dios. Aún y cuando no era cierto todo lo que se decía, le inventaron por completo todo, que era huérfano, que estaba con Fray Tormenta, que esto y que el otro, le pusieron una hostia en la máscara porque el cristianismo no es tan famoso como el catolicismo y era mejor aceptado el catolicismo, y tuvo que ver cómo entregar todo eso. Pasó el tiempo y cuando el corazón no se combina con lo que estás haciendo, puedes llegar a cometer un error, y él lo cometió. Suspensión tras suspensión, no encontraba el estilo, nunca quiso aprender inglés, se caía en las luchas, empezó a hacerlo mal y la empresa decidió cesarlo y reemplazarlo. Vince McMahon, el dueño original de la empresa, empezó a buscar entre todo el mundo quién se quedara con el personaje. En una ocasión el Hijo del Santo le dijo a nuestro amigo: yo te presto a mis abogados para que luchemos por el nombre y te quedes tú con él. El Hijo del Santo se rió cuando nuestro amigo les dijo: no señor, yo soy cristiano y lo que me quitaron Dios me lo va a devolver si Él considera que es mío, y me lo va a regresar más grande. Esas palabras que dijo alguna vez se cumplieron, porque entre todos los que existían para reemplazar a esa estrella, encontraron en Ciudad Juárez a alguien que tenía el corazón, la pasión y la visión para representar el personaje. Y fue así como en aquel Dios en que confió y le fue fiel en lo poco, Dios le fue fiel en lo mucho y utilizó a la misma persona que le quitó todo para que le entregara el personaje que le iba a cambiar la vida durante más de 10 años, lo iba a llevar a conocer el mundo entero y lo iba a convertir en uno de los 5 más grandes luchadores mexicanos que han existido en la historia. Damas y caballeros, es un honor presentar a mi amigo, a mi hermano, el ex WWE Superstar, Cinta de Oro.
Pasa. Es un caballero. Este es su espacio, por favor. Vamos a pasar el micrófono para que salude a la gente de esta feria. Adelante, hermano. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Para mí es una nueva etapa de mi vida. Como se contaba ahorita la historia, pues se dicen muchísimas cosas en medio de la lucha libre, ahora en el internet, ¿no? Tantas historias que a lo mejor la gente no sabía de dónde nace el nombre de Místico, el porqué, el trasfondo. Y para mí era muy importante plasmar eso en un libro, en algo que la gente pudiera leer, que la gente se diera cuenta, pues que lo que yo decía no era mentira, ¿no? Independientemente de lo que pasara, era importante que el público supiera, pues la verdad, de dónde viene el trasfondo del personaje de Místico, el por qué Sin Cara, el por qué ahora, pues Cinta de Oro. Y la verdad que para mí es muy bonito el que ustedes estén aquí el día de hoy recibiendo esta historia y aprendiendo un poquito más, pues, de mi vida, ¿no? Que eso es lo más bonito. Creo que tenemos preguntas también por parte de los panelistas, entonces vamos a pasar con ellos y luego, porque nosotros ya traemos unas preguntas para él. ¿Quién quiere empezar? Adelante, allá. Bueno, si quieren nos sentamos un disparejo, no hay problema. Vamos a pelear. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues soy Rocío Mandujano. Es un gusto, como lo comentábamos, recibir a un personaje como Cinta y todo este antecedente, toda esta historia que desafortunadamente muchos desconocemos o desconocíamos, ¿no? De alguna manera, sobre todo las gentes más jóvenes, los personajes que de alguna manera han marcado, incluso la leyenda de Místico, como lo comentas, no es solamente lo que vemos en televisión, no ha sido solamente lo que se ha comentado en medios impresos de hace años atrás. Estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, que fue cuando de alguna manera se dio este apogeo del personaje. Y bueno, pues independientemente de eso, estamos muy contentos en tener a un personaje como Cinta de Oro, trayéndonos a través de esta fiesta de las letras, como es la FILEM 2022, como lo comentaba aquí nuestro compañero al inicio de esta ponencia, la lucha libre es uno de los elementos más simbólicos de nuestra cultura. Obviamente hay zonas donde está más arraigada, como lo es el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, pero nosotros como mexicanos, si hay algo que nos distingue en Europa, en cualquier lugar del mundo, en Asia, es la lucha libre. Y obviamente, como ahorita observamos el diseño de la máscara de Cinta, pues nos muestra algo representativo, ¿no? Los colores, ya más adelante cerca del Día de Muertos, etcétera. Yo lo que quisiera comentarle o preguntarle de alguna manera a Cinta y que nos pudiera ahondar más esto, ya nos había dado el antecedente Aarón en relación a la idea original de lo que es el misticismo, de lo que es la espiritualidad, el conocimiento o el acercamiento en su momento a la palabra de Dios. Pero ¿cómo se sintió Cinta de Oro a nivel internacional? Obviamente tuvimos la oportunidad de verlo como Sin Cara en su oportunidad, pero incluso yo vi muchas experiencias con Raúl Jiménez allá en Europa. Que obviamente es otra persona que ha estado llevando el nombre de México a otras latitudes. ¿Cómo se sintió Cinta de Oro en ese momento al compartir o llevar nuestra cultura, aparte de la lucha libre, nuestra mexicanidad a lugares tan remotos como Inglaterra? Pues fue una oportunidad, la verdad, increíble, ¿no? Yo nunca pensé que sucedería algo tan impresionante, y menos en el fútbol inglés, que un mexicano se pusiera una máscara de su servidor. Pero hablando un poquito del trasfondo de la lucha libre, yo vengo de una frontera que tiene las raíces muy arraigadas en la lucha libre. Para la gente que no conoce un poquito de historia de la lucha, la empresa más antigua del mundo está en México, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero las raíces vienen de mi frontera, porque el señor Luterot, cuando en 1929 va a Ciudad Juárez, lo invitan a El Paso, Texas, a ver una función de lucha libre en el Liberty Hall. Va a ver esa función, regresa a la Ciudad de México para empezar a traer a luchadores extranjeros a México, para que empezaran en los carpas, en los circos, en los lugares más pequeños. Poco a poco fue creciendo tanto el amor de la lucha libre, que el 21 de septiembre de 1933 fue la primera lucha oficial en México, en la Arena México. Entonces de ahí viene, ¿no?, la raíz de la lucha libre en México, pero se ha convertido en algo cultural. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, y no importa, aunque no me conozcan, no importa, no saben si hablo inglés o hablo español, el hecho de portar una máscara te da una identidad ya como mexicano. Entonces es muy bonito. Y cuando sucede lo de Raúl Jiménez, fue algo muy espontáneo. Él, la primera vez que lo hizo en el Benfica, cuando estaba en la Copa de Portugal en la final, mete gol, saca una máscara de su chor y se la pone. Entonces
esas máscaras que él sacó eran las que compró en internet, en la página de la empresa. Entonces, pues la calidad no es tan buena, ¿no? Entonces yo dije, tengo que hacer algo para, pues, regresar el honor que él me hizo. Y me contacté con él, empezamos a platicar, nos empezamos a hacer amigos, le mandé una máscara, al poco tiempo lo mandan al Wolverhampton, en Inglaterra. Entonces, por medio de las redes sociales, un fanático me pone, ¿por qué no le mandas a hacer una nueva máscara a Raúl Jiménez para que celebre sus goles en el Wolverhampton? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer eso. Mandé a hacer 2 máscaras, una para él, una para mí, las subí a redes sociales. Entonces de repente dice un fanático, dice, pero ¿por qué no vienes a ver el último partido? Dije, si la directiva me invita, con gusto voy. De repente me contesta la directiva de los Bulls. A los 5 días estaba de camino a Wolverhampton, yo a celebrar con Raúl Jiménez. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, la verdad, me trataron increíble. Llegué, me estaban esperando, me dieron, en el estadio tenía mi propio cuarto y el menú tenía hasta mi nombre, decía sin cara. Y hasta me lo traje de recuerdo. Dije, esto es para mi colección. Pero todavía no saben, así que no les digo, por favor. Entonces, llegando de ahí, tuve varias actividades con la comunidad, conocí a los jugadores, tuve la oportunidad de estar con Raúl también. Hicieron 20,000 máscaras de cartón ellos para repartir a todo el estadio. Entonces me tocó presentar al equipo, estar ahí con los jugadores. Al final del partido fuimos a cenar, o sea, la pasamos increíble. Fue las experiencias, yo creo, más bonitas de mi vida. Y al final del día fue algo que, pues, a la gente le gustó muchísimo, ¿no? Ese día la gente lo sigue recordando. Cuando fue lo del Mundial también yo les mandé unas máscaras a los jugadores, pues, para que sean representativas de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad también de conocer a otros jugadores, al Tecatito, a varios de ellos, ¿no? que están dentro del fútbol, y la lucha libre y el fútbol ha sido algo que nos ha conectado, pero sí ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Que alguien que haya tenido una carrera tan exitosa como Raúl se fije, pues, en su servidor, ¿no? Voy a hacer un paréntesis aquí, es la parte de los infomerciales. Allá afuera está la mercancía oficial de Cinta de Oro. Van a poder encontrar el libro, que tiene un costo de 450 pesos, la playera, que tiene un costo también de 450 pesos, ahorita vamos a platicar sobre la portada. Juntas cuestan 800 pesos. También está la máscara semiprofesional, también están los campeonatos que en miniatura para que se lo puedan poner en la muñeca. Tenemos también unas fotografías oficiales que cuestan 100 pesos y los pueden, también al final lo va a estar autografiando. Para tomarse foto con él hay que comprar mercancía. No se crean, es cierto. Al final se puede tomar foto con él. Pero al final se pueden tomar foto. La persona que vivió allá. Y me gustaría mucho entrar en ese tema, porque el libro no está escrito por el personaje, sino por el que está debajo del personaje. Se llama Jorge. Entonces, ¿qué les puede decir el día de hoy Jorge a la gente que está acá? Pues imagínense, yo soy nacido en El Paso, Texas, pero crecí en Ciudad Juárez. Y el primer capítulo de mi libro se titula Arroyo Colorado. El Arroyo Colorado es la colonia donde yo crecí, que era, en aquel entonces era la colonia más conflictiva de Ciudad Juárez. Entonces, imagínate un niño que estaba destinado a las drogas, al alcohol, a la violencia. De repente está viendo el fútbol, ¿no? Presentando a un equipo de la Liga Premier, de los equipos más importantes, y a un gran jugador de la selección mexicana. Era como, pues, estar viendo como un sueño, como una película, ¿no? Entonces, yo siempre he tratado de poner los pies sobre la tierra en el lugar donde estoy, donde el hecho de estar aquí el día de hoy es algo para mí, pues, increíble, ¿no? Que un luchador tenga la oportunidad de decir que es un autor es como algo que nunca me imaginé tampoco. Entonces, esa era la otra pregunta. Les voy a leer rápido la introducción para después pasar a una pregunta a nuestros panelistas, y dice: según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra luchador es tenaz en el esfuerzo para sacar adelante su propósito. Ese soy yo, me llamo Jorge, y desde mi niñez entendí algo: si quieres cualquier cosa, peleas por ella. Y mi pasión, el otro significado que enseña el mismo diccionario: persona que se dedica profesionalmente a algún tipo de lucha deportiva. No quiero que saquen los pañuelos desechables, pero es que si poníamos Kleenex te demandaban, ¿verdad? No quiero que saquen los pañuelos desechables, pero he sido maltratado, humillado, robado y muchas veces no valorado. Me tocó una vida difícil. De hecho, la lucha contra Big Show, Cali o cualquier otro no ha sido nada comparado con la verdadera, la que se vive debajo del ring. Te dije de los pañuelos, pero no quiero tirarme al piso.
Siempre me libero antes de que me cuenten 3. Pongo esta historia en tus manos porque mi pasado solo representa mi mayor regalo, la salvación. Tal vez al igual que yo has tenido un momento en donde preguntaste, ¿qué hice mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué sigue? O la pregunta más recurrente, ¿por qué? Y por increíble que parezca, la respuesta no solo liberó mi pensamiento y mis ataduras, sino que también liberó mi fuerza y potencial. He llegado a pensar que no podría dedicarme a otra cosa, pero desde niño, luchar ha sido la instrucción y la solución, porque ¿qué caso tiene que sepas cuál es el problema si solo te pones a llorar? Decidí escribir este libro porque a ti y a mí nos une lo siguiente: luchamos todos los días, yo desde el ring y tú desde tu prueba, pero los dos buscamos lo mismo, el verdadero campeonato. Gracias, Aarón, gracias. Pasamos por favor con Dan Lee, narrador. La verdad quiero decir que gracias a ustedes por estar aquí, gracias a quien me invitó al panel. No es en realidad algo común yo soy aficionado a la lucha libre desde los 3 años de edad, pues estar junto no solo a un luchador, sino a un autor, eso no sé todos los días y no creo que se vuelva a repetir, a menos que me invites tú, porque no conozco otro luchador autor, ¿no? No creo que se vuelva a... Entonces si me ven cara de fan y demás, pues es porque sí, ¿no? No es actuación. Y tengo una pregunta que yo desde que me invitaron aquí dije, esto se lo tengo que preguntar, no puede pasar. Yo sé, porque he escrito mucho sobre lucha libre, me considero un experto en libros de lucha libre, y no conozco, tan siquiera en México, en Estados Unidos, que estoy seguro que no lo escribieron ellos, pero bueno, en México no conozco, he leído biografías del Santo, de Blue Demon, de otros luchadores, pero no las escribieron ellos. Esta es la primera, es un libro único, eso ténganlo en mente, es un libro que no existe otro como este, en el que el mismo luchador escribe su biografía. Yo sé que para ser luchador la preparación es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Yo practiqué artes marciales mucho tiempo y cuando quise entrenar lucha libre, Diosito me rompió el brazo, me lastimó el brazo en ese momento, ya no pude, pero fue por algo, ¿no? Yo creo que por algo no pude entrar ahí. Yo ya sabía, había pensado, había investigado, sé lo difícil que es. Para ser un narrador, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuál fue tu preparación? Pues la verdad es que en el caso mío, cuando se hizo lo del proyecto que ya conocieron por medio de otro amigo, Gustavo Falcón, se me dio la idea de hacer un libro y estábamos en medio de la pandemia. Yo creo que soy sincero, si hubiera estado yo activo todavía dentro de la lucha libre en ese momento, hubiera sido un poco más difícil porque cuando yo salgo de la empresa, yo pedí mi liberación el marzo 13 del 2020, fue donde empezó oficialmente la pandemia y eso fue oficialmente mi último día en WWE. Entonces todo el trabajo que yo tenía para ir a otros países, a Qatar, a Arabia Saudita, a diferentes lugares, se cancela. Entonces, de viajar 250 días al año, 0. Entonces al principio estaba muy padre, estoy en casa con mis hijos, estoy disfrutando. Después de 2 meses se convirtió pues en algo muy difícil. De hecho, es difícil aceptarlo, pero entré en depresión. El hecho de no poder hacer lo que tanto amaba, de estar aquí, de estar allá. Era bonito estar en mi casa con mis hijos, disfrutar, pero anhelaba eso y quería yo hacer eso, pero pues no se podía, no había manera. Cuando se acercan en el proyecto, al principio yo les decía, pues es que yo no estoy tan viejo para hacer ya algo así, ¿no? Voy a cumplir 45 años, pero no, me siento bien. Entonces le decía, no, es que no se trata de eso, se trata de que plasmes ahorita pues todo lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido, estaría muy bonito que lo pudiéramos hacer. Entonces me voy yo a la ciudad de Chihuahua, donde es Aarón, y nos metemos en un hotel. No piensen mal. No, apenas te iba a decir, de un café o de un restaurante. El lobby, el lobby. No podía salir. No podía salir. Te tenías que concentrar específicamente para lo que se estaba haciendo. Entonces yo le decía, ok, yo sí me aviento alrededor, pero necesito ayuda. O sea, hay que reconocer cuando necesitamos ayuda, que no todo lo podemos. Entonces empecé a redactar, empecé a escribir. Y poco a poquito fue fluyendo las cosas, ¿no? Empecé a recordar muchísimas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, de cómo nace el sueño y el por qué en su momento pues yo admiraba tanto al Villano Tercero, al Solitario, al Hijo del Santo, a Dos Caras, a todas esas leyendas que iban a aquel entonces a Ciudad Juárez. Entonces, cuando empiezo a recordar todo eso, se convirtió también como en una terapia, por así decirlo, ¿no? Cosas que había pasado de niño, situaciones difíciles, cosas que me pasaron, que yo pensaba que ya las tenía olvidadas, que ya había sanado, volví
valorado, que había crecido y cómo poder ser mejor en mi vida y para mis hijos. Tengo un niño de 13 años y una niña de 9 años. Entonces yo quiero que ellos se sientan orgullosos de quién es su padre, ¿no? Entonces cuando se vio la idea del libro, a veces no lo dimensionaba yo, de decir, bueno, estoy escribiendo un libro, realmente no sabía. El proyecto duró 1 año, 2 meses para concretarse, pero porque a veces también yo soy muy testarudo, soy muy perfeccionista en todo lo que hago. Entonces cuando se empezó yo le decía, no, es que tiene que ser así, y no, es que sí, entonces, porque estábamos tratando de poner pues lo mejor para que la gente entendiera. Yo quería que fuera un libro no muy largo, algo sencillo para que la gente lo pudiera digerir y pudiera leerlo, ¿no? Y se atrapara. Todavía hay muchísimas cosas que contar realmente, ¿no? Pero esto es algo que yo les quería dar al público. Y algo que siempre se me había preguntado era lo de justicia divina. ¿A qué me refiero? Con lo que pasó con lo de Místico y después lo de Sin Cara. Entonces, cuando se empezó a contar la historia, empecé a recordar muchas cosas y ha sido de verdad que una gran bendición el poder decir, ahora, como dicen por ahí, mi verdad, ¿no? Héctor Ulises, ilustrador y artista del cómic, tu opinión y pregunta, por favor. Yo, obviamente, he tenido la oportunidad de trabajar para el Consejo como ilustrador en sus eventos del Día de Muertos. Vámonos. No te Pero hay algo bien interesante. Hay máscaras históricas que no han cambiado los diseños. Santos, digamos, los villanos que tienen una máscara muy elegante, ¿no? Sin caras. El mismo Máscaras hace variaciones de su máscara. Pero, ¿en qué momento te das cuenta tú, como creador de tu personaje, que tu diseño de máscara corresponde, uno, a quién quería ser como luchador, quién quería ser como hombre, como persona, y quién quería ser como gente famosa? ¿Por qué? Porque he visto en los últimos años, con luchadores nuevos, me ha tocado la oportunidad de diseñar equipos para luchadores aquí locales, que cambia y cambia y cambia. Y algo cuando les presento su propuesta, los veo al año, ya no es el equipo que yo les dije. Ya ¿qué? Porque está la moda de no sé qué, que le ponen color. Los cuernitos. ¿No? Pero ahora, esa es la pregunta que tengo. O sea, ¿en qué momento te das cuenta que esta máscara, este diseño, este equipo completo corresponde a lo que yo necesito y a lo que yo anhelo ser, tanto como persona como luchador? Bueno, es una excelente pregunta. Y volviendo al tema de los nombres, no es que el luchador quiera cambiar de nombre. Entendamos algo. Desafortunadamente nosotros no tenemos el poder. Cuando tú entras a una empresa, la empresa te dice, este nombre, con este nombre vas a luchar y con este equipo. Después te dan la libertad, de cierta manera, crear el personaje, cambiarle un poquito para que te sientas a gusto con él, ¿no? En el caso mío, el hecho de que he cambiado el nombre no ha sido porque ha sido mi decisión. Cuando yo entré a WWE, pues obviamente al principio fue porque el consejo registró mi nombre y pasó lo que pasó. Entré a WWE, ellos, a los referees, a los anunciadores, a todo el mundo le cambian el nombre ahí, nadie tiene eso por cuestiones de derechos, igual en México. Entonces imagínate, cuando tú vas a trabajar para una empresa, lo que quieres es trabajar. Tú no les vas a decir que no quiero luchar con este nombre, no. Tú dices, está bien, lo acepto, porque al final del día lo que quieres hacer, pues es luchar, hacer tu pasión. Entonces, en el caso mío hoy en día, pues yo tengo la libertad de mi vestuario, de mi máscara, porque yo soy el dueño del personaje de Sin Cara, gracias a Dios. Entonces hoy, cuando yo estaba creando, o estábamos haciendo la máscara, yo quería hacer una fusión de quién era yo antes, ¿no? En la portada, si tú puedes ver, es una portada donde tengo la combinación de Sin Cara, pero este diseño fue un diseño que yo creé, que fue creado por mí, que no es de la empresa. Le dimos ese toque personal, también tenía pues toques de Cinta y Oro. Para la gente que no conoce, Cinta y Oro fue un luchador que existió en Ciudad Juárez en los 80s y 90s, falleció en marzo de 2016, era uno de mis ídolos. De hecho lo tengo aquí tatuado en mi brazo, y era una persona que yo admiraba mucho y muchos de nosotros lo admirábamos, pero él nunca hizo su carrera fuera de la frontera del norte. Cuando él fallece, yo fui a su funeral y empecé a hacer una máscara en WWE como homenaje a Cinta de Oro, y la gente fue conociendo quién era Cinta de Oro y por qué. Cuando salgo de la empresa, de repente yo recuerdo mucho que me decían en redes sociales, me hablaron y me decían, oye, necesitamos que cambies tu nombre. Cambié yo mi nombre, entonces yo le dije, ponme Cinta de Oro. Tengo 90 días en el transcurso que termina mi contrato, y de repente ese día me cambian mi nombre en Instagram. Entonces lo que hago yo, primero me asusto, ¿no? Digo, ¿qué está pasando?
En esta le hablo yo a la familia del señor Sergio Aguirre Martínez, que paz descanse, y le digo a sus hijos, ¿sabes qué pasó esto? Me gustaría platicar con ustedes. Platico con ellos estaban encantados que yo tomara el nombre de su padre para que pudiera yo seguir adelante con mi carrera, ¿no? Entonces de ahí nace el trasfondo y el porqué de la línea. Entonces, pero yo combiné pues parte de mi trayectoria que he tenido como místico, como sin cara y ahora como cinta de oro en mi máscara. Y hoy en día pues a la gente le gusta mucho la moda, la verdad, ahora con las redes sociales siempre estamos viendo lo que está trending, ¿no? Por así decirlo. Entonces la máscara que traigo el día de hoy es del Día de Muertos, por cuestiones también obviamente de nuestra cultura mexicana. Tengo máscaras que he hecho en homenaje al santo, al villano tercero. Si he ido a alguna presentación especial, procuro siempre tener una máscara que vaya de acorde al evento, ¿no? Cuando puse mis huellas en Plaza de Galerías aquí en Ciudad de México, mandé a hacer una máscara especial para ese lugar. Cuando fui a Wolverhampton, hice una máscara especial también para ello, pero siempre guardando mi esencia de quién era yo, ¿no? Y sí ha pasado en ese aspecto. A veces, pues cuando tú llegas a una empresa que te dan un diseño, un personaje, pues tú lo único que tratas de darle ese toque especial. Pero a la gente hoy en día nos damos cuenta que le gusta eso, le gusta la variedad, le gustan los colores, le gusta ya no tanto lo típico, lo tradicional, por así decirlo, ¿no? El santo pues plateado, todo el mundo lo conocemos, es un equipo muy elegante, muy bonito, y a la gente lo identifica, pero la generación mía y los nuevos jóvenes, pues sí cambian muchísimo de diseño, de colores, pero más que nada es por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En redes sociales, que todos queremos estar a la moda y a la vanguardia. Al final del día, tu presencia y cómo te ves es lo primero que ve el público. Cuando yo salgo a luchar, lo primero que ve es mi equipo, es mi máscara, es mis botas. Dice, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, al final del día, para el luchador es muy importante la presencia. Gracias. Rosel Mandujano. Ya estamos aquí, otra vez. Bueno, pues muy amplia obviamente esta situación, sobre todo hacer énfasis en el misticismo, digo, hablando de misticismo, ¿no? Del personaje aquel, pero sí de alguna manera ese síntoma de secrecía, ese síntoma de alguna manera un personaje oculto. Existe una línea muy delgada entre el personaje y la persona, ¿no? Incluso se ha visto a nivel artístico, ¿no? Este tipo de situaciones. Por ejemplo, el caso de Juan Gabriel. Mucha gente, existe el mito de que, bueno, una cosa era Alberto Aguilera Valadez y otra cosa era Juan Gabriel, porque de alguna manera él, en el momento que se subía al escenario, cambiaba e interpretaba un personaje, al decir de muchos, en que se transformaba y mostraba otra cara distinta a la que era Alberto Aguilera en el camerino, ¿no? Entonces, de igual manera, yo le quisiera preguntar aquí al maestro Cinta de Oro, sí, escuchamos o hicimos la remembranza sobre la obra de alguna manera biográfica, aunque podría ser no, sino que el mensaje va más allá de una cuestión biográfica. ¿Qué tanto influye la verdadera esencia del místico que fue concebida hace muchos años o hace algunos años? ¿Qué tanto influye esa esencia del personaje místico? Porque ya conocimos la versión del hombre que está escribiendo su historia, sus padecimientos, sus anhelos, etc. Pero ¿en qué momento la esencia de Cinta de Oro, pero en su momento del místico original, cómo se ha visto plasmada en esa obra? ¿Cuál es el verdadero mensaje de ese personaje como místico, no tanto como el hombre que se encuentra plasmado en esta obra? Pues mira, yo crecí en una funeraria, entonces de ahí viene también ese misticismo, ¿no? Yo creo en mi carrera. Mi abuelo era director de funerarias de Embalsamador, también era carpintero. Entonces era la casa de mi abuela, el callejón, y enfrente estaba la funeraria. Entonces yo de niño jugaba a las escondidas en los ataúdes. Se escucha muy raro, ¿no? Muy extremo, pero así es, ¿no? Entonces para mí siempre como ese misticismo existió en mi vida. Mucha gente me preguntaba, oye, ¿y no has visto fantasmas? Y no se levantan la gente que ya falleció. Digo, no, eso no es cierto. Le digo, en el caso mío nunca sucedió nada pues sobrenatural, ¿no? Pero cuando ya yo empiezo a hacerme profesional, que ya empiezo a ir a la iglesia, empiezo a tener una relación más profunda ya con Dios, más espiritual. Yo recuerdo, hay un viaje que hicimos a la ciudad de Guanajuato, está hablando del 2003, 2004, y le llamaban la ventana 1040 del Evangelio a la zona central de México, porque había menos del 1% de cristianos. Entonces tú llegabas y tocabas a la puerta, la gente te corría,
porque tenían la ideología que tú querías imponer sobre ellos el cristianismo, y no era así. Nosotros lo único que queríamos hacer era ir a orar por las personas, si tenían algún problema, de poder ayudarlas en ese aspecto, ¿no?, emocional. Entonces era muy extraño porque, pues imagínate yo, un chavo tatuado de Ciudad Juárez, que llegue y le toque la puerta, oiga, quiero orar por usted, va a decir, pues acá la fregada. Porque a veces tenemos la ideología que en lo de la iglesia, que la gente mayor es la que ya se arrepiente, ya vivió su vida, ahora sí ya le entrega mi vida a Cristo, ¿no? Pero no es así. Entonces siempre he tenido como en ese aspecto de mi vida, pues el misticismo. Entonces cuando el nombre viene de místico, a mí me gustó muchísimo el nombre, porque no me ataba a un personaje específico, ¿no? Si decía yo, soy el tigre azul, pues me tenía que hacer un equipo con un tigre vestido de azul. Esto me daba cabida para yo poder jugar con el personaje. Cuando ya viene lo de místico, que empezamos a trabajar en Ciudad Juárez, fue una experiencia increíble, la gente lo aceptó muchísimo. De hecho yo salía con una canción de Fermín Cuarto que se llama El Vuelo, y habla de eso, y dice, hoy voy a agarrar el vuelo porque quiero llegar al cielo. Yo nunca negué quién era yo como persona, y eso creo que es algo que a la gente le gustó muchísimo, y para mí el hecho de hoy en día contar mi historia y contar esa parte es una parte muy importante de mi carrera, de mi vida. Lo que místico me dio fue lo que me dio los cimientos para que hoy en día pues ya esté aquí con ustedes platicando desde mi vida, de mi carrera, de lo que viví. Y no estoy peleado con nadie, vamos a poner eso en claro, porque mucha gente piensa, oye, estás peleado con el consejo, con el místico, que ahora... No, en absolutamente, yo al místico lo saludo sin ningún problema. Yo no tengo nada en contra de nadie. He ido a la Arena México a ver la lucha, he llevado a mi hijo a ver la lucha libre. Yo soy un amante de la lucha libre. Al final del día, yo no cambiaría nada de mi vida ni de mi historia, porque eso ha creado quién soy hoy en día como persona y ha forjado mi carácter. Entonces, eso es muy importante recalcar. Ya me salí un poquito de la pregunta, pero te digo, es parte de esa esencia, ¿no?, de que realmente soy. Al final del día soy el místico original, aunque a la gente no le guste. Sí, nada más una dinámica. Hemos ya, gracias por recibirnos, hemos estado ya en varias presentaciones del libro, y algo que le gusta mucho hacer a Jorge es regalar un ejemplar para las personas que han venido. Entonces, la manera de hacerlo en esta ocasión va a ser con su celular en Instagram, tomar una foto en lo que está él participando acá, lo suben a sus redes sociales, lo etiquetan @cinta de oro, y les vamos a pedir también que etiqueten, aparte de los amigos, cuando conozcan a Jorge ya fuera se van a dar cuenta qué tipo de persona es, la humildad que tiene y el gran ser humano que es. Y el día de hoy estamos muy contentos y honrados de que venga un gran grupo de personas que se llaman los Retro Gamers, que son las personas que están allá afuera con las playeras y van a estar ayudando a Jorge. Entonces, si son tan amables, etiquetan Cinta de Oro y los Retro Gamers, lo suben por favor a su Instagram, y nosotros de ahí, ahorita antes de acabar, vamos a seleccionar un ganador para que se lleve este libro. Ahora sí, hermano. Autografiado, por supuesto. Autografiado si lo pagan, si no, no. Bien. Cinta de Oro, hay una ecuación muy interesante que pudiste visualizar. Para todos nosotros, los mortales, los que no subimos al ring, ¿no?, sino que tenemos otro tipo de rings, ¿no?, son otros escenarios, está vedada la identidad de todos nuestros ídolos, ¿no? Están bajo la superficie, ¿no?, de un velo de malla, ¿no? Tenemos esa magia, oculta está el rostro, pero tú pudiste hacer una ecuación muy interesante. No has mostrado el rostro, pero pudiste desnudarte a través de tus letras, ¿no? Me parece que es una ecuación muy interesante para poder dar a conocer a la persona. Tengo dos preguntas. ¿Qué es lo que te motivó, ¿no?, para poder realizar el libro? Y dos, ¿no?, que nos digas o nos comentes un poquito, ¿no?, de quien está detrás de la máscara y quien está dentro de su casa, ¿no? Un día de tu cotidianidad en familia. Bueno, muy buenas preguntas. La primera, pues la motivación de este libro creo que era importante pues darle a los jóvenes algo positivo, ¿no? Y también a veces el deporte de la lucha libre es considerado el patito feo de los deportes. ¿A qué me refiero con esto? Que lo critica la gente, que dice, son puras mentiras lo que hacen esos chavos arriba del ring, esas personas, mira lo que hacen, mira, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Todos predeterminan siempre
nuestro trabajo, lo que vamos a hacer, y era importante para mí crear este libro y que tuviera esa esencia de la lucha y que tuviera algo bonito, ¿no? Que no fuera nomás un papel escrito y mándalo a imprimir y se terminó, ¿no? Yo quería que fuera pues algo más, porque yo soy una persona que ama su deporte. Cuando yo he estado deprimido, ¿a dónde he corrido? Yo no he corrido a las drogas, ni al alcohol, ni a nada de eso, que yo no juzgo a nadie, cada quien corre donde quiere, pero para mí siempre fue la lucha libre. Para mí el ring ha sido mi terapia, y hasta me pongo chinito, ha sido pues eso, ¿no? Ha sido como cuando me he sentido solo, el ring ha sido mi acompañante. O sea, cuando me he sentido triste, corro a eso, yo tengo una oficina en mi casa, que es su casa en El Paso, Texas, y mi oficina está llena de máscaras. Tengo 80 máscaras de colección, tengo cuadros, es mi lugar donde yo me siento pues a gusto, ahí como en mi oficina, ahí me motiva. Entonces, cuando se hizo este libro, queríamos hacer eso, motivar a los jóvenes, motivar a la gente, como lo dijimos y como lo he dicho en el libro, pues yo lucho arriba del ring, ¿no? Todos luchamos, ustedes abajo, yo arriba, pero al final del día todos somos luchadores y eso es lo más importante. Entonces, para mí eso es algo que me motivó muchísimo, y poder plasmarlo y dejarlo para la historia, pues es algo muy interesante, porque algún día pues yo no voy a existir, pero esto sí va a quedar aquí para la historia. Entonces es algo que es muy bonito. La siguiente pregunta también es interesante, ¿no? Obviamente Cinta de Oro o Jorge, por así decirlo, tienen mucho en común, pero sí diferenció yo muchas cosas. A veces cuando estoy en mi casa, pues yo soy un papá luchón, porque tengo 2 niños, entonces soy divorciado y pues estoy solo, pero me siento muy tranquilo, tampoco eso me afecta en lo más mínimo. Yo a mi hija pues la peino como puedo, le hago una trencita, así le echo mucha gel, y luego me dice, papá, no, ya no lo puedes hacer. Le digo, no, hija, pues es lo único que sé hacer. Entonces, siempre, esa es la parte también que a lo mejor mucha gente pues no ve, lo único que ven es un hombre tatuado, pues que se sube arriba del ring, que tiene músculos, que pesa tanto, que se ve de ese aspecto físico, pero al final del día pues también siento, también sufro, también lloro, y para mí mi motor son mis hijos. Entonces yo entiendo a la gente cuando viene a una función de lucha libre y que ve a un niño sentado en primera fila, tú no te das cuenta qué tanto gastó el papá para que su hijo pudiera estar ahí. Entonces en ese momento entra como esa parte humana mía de decir, pues él vino a verme luchar, yo tengo que dar el 100% independientemente si hay 50 personas, si hay 200, esa persona está aquí para verme a mí. Entonces eso es algo que también yo trato de poner mucho también, el hecho de, con la gente cuando me pide una foto, cuando salgo fuera, es muy importante también darle el trato a la gente, porque al final del día es la gente lo que nos hace, ¿no? Yo no soy Superman, yo no llegué al lugar donde estoy porque pues soy Jorge, porque escribí un libro, pues a nadie le interesa eso, a la gente le interesa tu corazón, y eso es lo más importante. Cuando yo me subo a luchar, yo lucho con mi corazón y con mi alma, porque el público está pagando para verme luchar. Dale. Pues mira, en el resumen del argumento de la historia que nos contaron, pues es una historia que tiene, yo creo que algo con lo que todos nos podemos identificar, ¿no? Que tiene sueños, alguien que quiere llegar a alguien que sufre una injusticia y que después hay una retribución del destino. Pareciera que es un libreto, no un guión que se escribió previamente. Nos dijiste pues que eres un hombre de fe. Entonces yo tengo una pregunta, si cuando apenas empezabas en esto de la lucha libre y te hubieran dicho, esta es la historia que va a suceder, esta es la historia que te va a suceder, y que después vas a tener la oportunidad de presentarla con esta presencia que tienes, que desde que entraste aquí, pues la gente te empezó a seguir. ¿Por qué? Pues porque un luchador, no es un luchador, te estoy un luchador, pero tienes una presencia, ¿no? Si alguien te hubiera dicho, esta va a ser la historia y la vas a poder contar en una feria internacional del libro, como con las palabras que vas a contar, ¿qué hubieras dicho? ¿Qué habrías dicho en ese momento? No, pues te hubiera dicho primero que nada, pues, que estás loco, ¿no? O sea, esa es la verdad. Imagínate, te voy a contar una historia para relacionar un poquito en esto de la literatura, que no lo hagan, chicos, esto no es ejemplo para nadie. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo estaba en el equipo de lucha grecorromana, lucha olímpica en Texas, en El Paso, estaba compitiendo, era mi último año, estaba clasificado número 1. Entonces tenía una maestra de inglés que ella pues era muy tranquila, entonces me dejaba entregar mi tarea al final del semestre. Entonces no me gustaba la escuela,
no me gustaba la literatura, no me gustaba leer, pero lo curioso es que cuando conozco al Señor es donde empiezo a leer realmente ya, y lo primero que yo leí bien fue la Biblia. Después me di cuenta pues que en el estudio, en el leer, pues viene la educación y el conocimiento, ¿no? Y también me ayudó muchísimo, obviamente, poder viajar y conocer mucha gente y darte cuenta de lo vasto y lo bonito que es nuestro país. A veces la gente no se da cuenta de ello, pero en el caso mío, pues imagínate, si tú me hubieras dicho hace 20 años, ¿no? Empieza tu carrera y el tal día vas a estar ahí hablando de tu libro. Yo hubiera dicho, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no me gusta leer, no me gusta escribir, pero pues al final del día, pues todos cambiamos, ¿no? La vida nos da unos giros que a veces nunca entendemos, pero al final del día con un propósito, ¿no? Todos tenemos un propósito y este libro de eso habla, del propósito de tu vida. El verdadero campeonato no habla de algo físico como esto es físico, esto se va. Lo importante, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, para ti, ¿qué es el verdadero campeonato? A lo mejor puede ser tu carrera, puede ser tus hijos, puede ser el anhelo de tener un hijo, de casarte, X, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos relaciona a todos en este libro, que el verdadero campeonato es realmente lo que está en tu corazón. Para mí, pues es mi motor, que son mis hijos, ¿no? Y el seguir haciendo lo que tanto amo, que es la lucha libre. Perfecto. Comentabas ahorita que tienes tu espacio personal, llamémosle tu templo, ¿no? Sí. Tu universo, tu microverso. Si tuvieras oportunidad de hacer una retroalimentación al hombre debajo de la máscara, con el niño ese que no le gustaba leer, que no le gustaba estudiar, ¿hasta dónde pudieras llevar a ese niño ahorita? Si digamos que tuvieras la oportunidad de que pudieran coexistir ambos seres humanos, ¿hasta dónde lo pudieras llevar o hasta dónde quisieras llevarlo? Porque finalmente la fe, sin importar la religión que profeses, la fe es la que mueve al ser humano, es la que dice, hoy me levanto porque sé que puedo hacer algo, porque quiero hacer algo, o simplemente porque tengo que hacer algo y eso es lo que me está llevando. Pero si tuvieras oportunidad de encontrar a este niño en El Paso, Texas, ahorita, que pudieras físicamente tomarlo de la mano y llevártelo, ¿hasta dónde te gustaría llevarlo para que se convirtiera en lo que eres o en lo que tú quisieras ser? Mira, muy buena pregunta. Yo soy una persona que fui afortunada. Yo crecí con mis abuelos, con mis padres, tuve una familia muy unida, ¿no? Pero si yo tuviera la oportunidad de regresar nuevamente, yo le hubiera dicho a mi padre que me hubiera dado una educación en una escuela cristiana privada, que me enseñara los valores de Dios, que eso es lo primordial. Creo que al final aquí no es criticando a nadie, pero sí ha perdido mucho eso, los valores en este mundo. Y también el temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de haber tenido una educación desde muy pequeño cristiana, como la ha tenido mi hijo y mi hija, yo hubiera preferido en ese aspecto conocer a Dios desde muy pequeño, porque me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. ¿Hubieras entregado las tareas? Sí, hubiera entregado las tareas a tiempo, al principio no era tan puntual, pero conforme fui pasando mi vida, fui aprendiendo muchísimo y también las experiencias que pasas te van enseñando, ¿no? Yo he tratado de siempre, si cometo un error, tratar de visualizar qué hice mal y emprender eso y seguir adelante, no quedarme en ese lugar. Y digo, a todos nos han sucedido muchísimas cosas, de ti depende pues a dónde quieras llegar, ¿no? Te puedes quedar ahí sufriendo, batallando, que alguien se sienta, que diga, mira, pobrecito, pero no va a llegar. Al final del día tú tienes la respuesta de tu vida, lo que quieres hacer, y es lo que he tratado de hacer siempre yo en ese aspecto. Pero si ese niño pues tuviera la oportunidad de regresar, me hubiera gustado eso, porque la verdad era muy vago. Yo a los 13 años ya andaba peleándome en la colonia con los chavos de 16, 17 años, me aventaba de las azoteas a las carrozas de mi abuelo. No hagan eso, no sé, pero sí era un poquito extremo. Sí. Rocío Manujano, adelante. La verdad que sí, bueno, pues resulta interesante, por supuesto, toda esta remembranza que obviamente está plasmada de alguna manera en esta obra. Yo quisiera recalcar aquí en relación a la obra del maestro Cinta de Oro, que él nos narra obviamente a su manera y a su sentir, su historia de vida, no como presunción, pero de alguna manera como una forma de inspiración para que alguien más obviamente tome como referencia esa historia de vida. Precisamente se comentaba la cuestión, lo que comentaban hace rato, que si de alguna manera él no era su destino, quizá el
haber llevado la carrera con el nombre de otro personaje como místico, pero que de alguna manera tiene una fuerte base de valores, que se enfrentaba a las grandes leyendas como el santo, Blue Demon, los vampiros, las vampiras, los hombres lobo, etcétera, el momento del crimen, etcétera, etcétera, pero de alguna manera está cambiando esa percepción dada a los tiempos actuales, ¿no? Y aquí tenemos un gran ejemplo con Cinta de Oro, que de alguna manera, a lo mejor no sé si lo hayas dimensionado así, pero te estás convirtiendo en un vocero con responsabilidad social. De alguna manera esa responsabilidad social, yo sé que es un cargo o es un peso muy fuerte, ¿no? Pero de alguna manera la gente a veces necesita íconos, la gente a veces necesita referencias, alguien a veces a quien seguir, y quién mejor que sea alguien de alguna manera que sea representativo de nuestra cultura, como lo es un representante de la lucha libre, y obviamente alguien que tiene atrás una historia, que si a lo mejor la mayoría de nosotros no la conocíamos, pero está plasmada ahí. Yo quisiera preguntar de alguna manera si tú te sientes con ese peso, o a lo mejor no lo habías dimensionado así, y qué futuros proyectos pudieran encaminarse a ti en ese sentido, porque a lo mejor dices, bueno, quizá fue accidental esa situación de tener la posibilidad de ser autor, aunque sea de tu propia vida, no aunque sea sino de tu propia vida, de tu propia historia, pero que de alguna manera quizá esto te puede llevar a otros caminos. No sé, Cinta de Oro, si tiene esa intención de llevar esa bandera de positivismo, de moral, de buenos principios, de valores que tanta nos hacen. Si tienes verdaderamente has asumido ese papel o quisieras asumirlo en el futuro. Bueno, mira, el hecho de ser pues ya una figura pública te da pues, de cierta manera una responsabilidad. Hoy en día yo he escuchado muchos artistas o de atletas que dicen, yo no soy ejemplo para los demás, ¿no? Para quitarse esa responsabilidad y no sentirse culpables si sucede alguna cosa. Tenemos que ser esto es algo muy importante, ¿no? Le digo al público, somos seres humanos, también cometemos errores, pero también entendemos que el hecho de estar en una posición donde la gente te admira y te quiere, van a ver todo lo que tú haces. Entonces sí es importante pues tomar eso, ¿no? Esa bandera, de decir, pues yo también puedo ser ejemplo para los demás, ¿por qué no? Entonces el hecho hoy en día yo nunca me hubiera dicho, lean, la literatura es algo muy importante, porque en aquel entonces pues no estaba en esa posición de mi vida, pero hoy en día me doy cuenta que es algo pues muy importante, ¿no? Y entonces se ha convertido pues de cierta manera en algo muy bonito para mí, para mi vida, para decirle a los niños que pues la literatura es algo muy importante, porque me di cuenta también conforme fue dando el proyecto que se había perdido eso, que ahora estamos tan metidos en el celular, estás dándole al TikTok así, estás como tonto toda la noche, ¿no? No te puedes dormir, pero en vez de tomar un libro y leerlo y ya descansar, ¿no? Entonces sí es importante para mí pues tomar esa bandera, no me niego a ello, al contrario la tomo y quiero pues hacer muchísimas cosas, no nomás quiero que el libro lo presentemos aquí, me gustaría hacer cosas en las escuelas con los niños, motivarlos, contarles un poco de mi historia y darse cuenta que pues al final del día lo importante es que logremos nuestro anhelo en la vida, ¿no? Y para mí es muy importante que se den cuenta que no importa de dónde vengas, de dónde hayas sido, lo que te haya pasado, lo más importante pues es que sigas caminando, ¿no? A seguir hacia tu meta, lo que tú quieres lograr. Jorge, Sí. tengo dos peticiones. Sí. Si esta fuera la única oportunidad o la última oportunidad que tuvieras para poder dirigir un mensaje a tu gente, ¿cuál sería? Pues lo más importante para mí, yo siempre he sido un hombre de fe, desde muy pequeño. En este libro plasmo el hecho de que Dios siempre me cuidó, ¿no? Viviendo en un barrio muy conflictivo, una ciudad donde pues todo el mundo conocemos que siempre se habla mal de Ciudad Juárez, de esa frontera. Y yo lo que les dejaría, el legado más grande que yo le puedo dejar a mis hijos y me han podido dejar a mí, es el amor a Dios. El amor a Dios, yo no estoy aquí para cambiar a nadie, pero sí les digo, en lo personal, lo que cambió mi vida, lo que cambió realmente quién soy yo, fue el haber tenido una relación directa con el Padre, ¿no? Es decir, te necesito, no puedo yo solo, yo necesito de tu ayuda en los momentos más difíciles de mi vida, donde yo pensaba que mi carrera no tenía un sentido. Llegaba él y me decía, me arropaba, ven, yo te tengo agarrado de mi mano, camina conmigo, pero no te rindes. Entonces sí les dejo eso, nunca se rindan, nunca dejen que nadie les diga que no se puede. Eso es una frase que tristemente existe en este mundo, porque siempre queremos criticar a la persona que está teniendo éxito, ¿no? Entonces lo más importante es
seguir luchando, seguir luchando, seguir luchando. Esa es una palabra que no me canso de decir y a lo mejor la decimos en vano, pero esa es la realidad. Si su servidor está hoy en día aquí, en contra de todo y todo lo que haya pasado, de empresas, nombres, lo que tú quieras, es porque Dios tiene un propósito para mí y tal se termina. En tu primera pelea, alguien dejó un asiento vacío, aparentemente vacío, pero estaba ocupado por quien te acompañó, con quien soñó contigo, ¿Sí? que te llegaras a convertir en lo que eres. ¿Me quieres hacer ahí, verdad? José. Sabemos que está José por aquí ocupando un espacio, pero sabemos dónde radica, ¿no? Sí. Allí. Sí, aquí lo traigo tatuado. Me puse las iniciales de mi abuelo. Aquí. José era... ¿Qué le dirás a José? Hijo eso. José Arriaga Hernández era el nombre de mi abuelo y era una persona que amaba la vida, amaba la lucha libre. Él fue el que me llevó a la arena de lucha libre por primera vez. Él fue el que hizo que me enamorara de lo que hoy se ha convertido pues en mi propósito en la vida, ¿no? Entonces, si tuviera yo a José aquí, pues le diría que gracias por haberme llevado a esa función de lucha libre, por haberme amado tanto, por haberme inspirado, por haberme dado todas las herramientas necesarias para que yo pudiera lograr mi sueño, para que mi abuela estuviera al lado mío siempre, independientemente de que él no estuviera ahí. Mi abuelo falleció muy joven, cuando yo tenía 18 años, ni siquiera me dio por hacerme... Cuando él fallece en noviembre, yo me corono campeón en febrero del año siguiente. Entonces mi abuelo nunca me vio luchar profesionalmente ni haberme coronado campeón en lucha olímpica. Entonces sí, la verdad que a José lo sigo queriendo, lo sigo extrañando cada día y donde quiera que voy, pues ahí va conmigo. Entonces por eso decidí tatuarme las iniciales de mi abuelo, porque es una persona que ha marcado mi vida. Ya tiene pues, casi 30 años fallecido y lo sigo queriendo igual que ayer, ¿no? Un aplauso, por favor, para José. También quiero, antes de nada, agradecer pues, a todos ustedes por darme su tiempo, a Aarón, a todos los que estamos aquí al frente, y a la Feria Internacional del Libro del Estado de México por permitir pues, a un luchador estar aquí por primera vez, ¿no? Presentando su libro y me siento muy contento, me siento feliz. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos. En mis redes sociales me pueden mandar un mensaje sin ningún problema, ahí estamos a la orden para servirles. Y ojalá que se puedan llevar este libro. La verdad que es un libro que lo hicimos con todo el cariño, con todo el amor. No lo escribió Cinta de Oro, lo escribió Jorge con su corazón. Entonces, ojalá que lo puedan tener y lo puedan leer. Muchas bendiciones, gracias. Quiero que sepas, Cinta de Oro, que también para todos nosotros, para todos los mexicanos, tú eres un orgullo y un ejemplo, ¿no? Así desde donde estás. Y, pues bueno, siempre nos... ¿Pudieras describir en tus palabras cuál es la relación entre el término de misticismo, un místico que se acerca a Dios, y cuando tú te subes a un ring? Por favor, esa sería como la primera, en tus palabras, ¿cuál es esa analogía? Y la segunda es, ¿cómo tomas el hecho de que hayas empatizado más con el público infante? ¿Qué es eso? No quizá la responsabilidad que tienes, pero ¿cómo tomas tú el que los niños van a verte luchar a ti? Esas son las dos. Bueno, la primera pregunta, obviamente, es una contradicción, por así decirlo, ¿no? El hecho de ser, el hecho de ser una persona, pues, espiritual, ¿no? Y a la misma vez te subes a un ring donde vas a tirar golpes, patadas, donde se considera como un deporte de violencia, ¿no? Pero tenemos que entender algo, que la lucha libre es un deporte de entretenimiento a la misma vez. Nosotros le damos al público lo que el público nos pide. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos la capacidad. Si tú quieres que el técnico gane, eso va a ser, porque al final del día la gente paga y la gente manda. Entonces, cuando yo empiezo a luchar, obviamente en la Biblia te habla de los guerreros de David. No sé si has leído un poquito de la Biblia. Los guerreros de David eran gente que amaba a David, que fue rey de Israel. Entonces una vez dijo David, dice, si tan solo me dieran de beber del agua del pozo de los filisteos, uno de sus soldados, arriesgando su vida, fue y le trajo un vaso de agua a David y se lo da. Y David, ¿sabes qué hace? Lo tira y dice, ¿cómo voy a beber de esta agua siendo que mi guerrero puso su vida en riesgo por mí? Entonces cuando yo me subo al ring,
yo pongo de cierta manera, me convierto en eso, no sé, se oye muy extraño, pero yo trato de buscar eso, darme cuenta que es lo que tanto amo, que Dios me dio el talento para hacer lo que hago y siempre dándole al público lo mejor de mí. Entonces trato de combinar las dos, ¿no? Pero siempre con el anhelo de que la gente que paga un boleto salga con eso, con un buen sabor de boca, con un gran espectáculo de su servidor, y al final del día para mí eso es lo más importante, seguir dando lo mejor de mí para el público. Y ahora tu segunda pregunta de los niños, la verdad no sé, yo creo que Dios ha sido el que me ha dado, pues como decimos, ¿no? el carisma por los niños, pero también, sabes que yo me identifico mucho con el niño, porque yo era un niño que me esperaba fuera del José Ángel Santos de Ciudad Juárez, y llegaban los luchadores y les decía, oiga, jefe, ¿le puedo cargar la maleta? Entonces llegaban y yo les cargaba las maletas a los luchadores, se metían al vestidor y yo me iba a luchar. Entonces yo trato de reflejarme en ese niño, ¿no? Que como los niños que están aquí hoy día, que vinieron a verme, entonces siempre darles atención a ellos, darnos cuenta que el hecho de que a lo mejor los saludes de una foto, no sabes qué está pasando esa persona o ese niño y le haces el día. Entonces yo trato de que mi carrera, el que yo hago, sea de eso, que sea de algo positivo, algo para ellos que sé que algún día van a recordar, como yo sigo recordando a mis hijos hasta hoy en día. Hola, hola Mauricio. Veo en tu brazo que traes tatuados a dos luchadores locales de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Que es Cinta de Oro y Rocky Star. ¿Cómo han influido esos luchadores en tu carrera? Y también, ¿qué representa el que ahora tú influyes en la carrera de muchos luchadores que están en Ciudad Juárez, en El Paso, como el hijo del impostor, el dragón, que ya has tenido la oportunidad de estar con ellos? ¿Qué representan ellos para tu carrera, los que te menciono? Pero ahora, ¿qué representa el que tú influyas en la carrera de los nuevos luchadores? Bueno, mira, en el caso mío, yo había dos estrellas en aquella época, para la gente que no conoce de lucha libre Juárez, que era Cinta de Oro, Sergio Aguirre Martínez, y Federico Ramírez, mejor conocido como Rocky Star. Rocky Star era el máximo ídolo de Ciudad Juárez. Cinta de Oro era el máximo rudo de Ciudad Juárez. Primero, en noviembre de 1987, yo tenía 10 años. Se enfrenta Rocky Star en contra de Cinta de Oro máscara contra máscara. Cinta de Oro desenmascara a Rocky Star. Y fue algo que seguimos recordando hasta el día de hoy. Independientemente a cuál le fueras, lloraste ese día. Era algo que marcó nuestra infancia, nuestra vida, porque eran los dos pilares de nuestra frontera. Eran la gente que queríamos, eran los que luchaban en contra de todos los que venían de fuera, ¿no? Los extranjeros, por así decirlo. Entonces nosotros queríamos ser como nuestros ídolos. Entonces fueron personas que influyeron muchísimo durante mi vida, mi carrera. Después tuve la oportunidad de luchar en contra de ellos en un ring también de lucha libre. Después se convirtieron en mis amigos, mis consejeros, gente que me ayudaba, que me daba consejos, que me ayudaban. Entonces esa etapa la disfruté muchísimo también. Hoy en día se me hace muy curioso que los hijos de mis ídolos me pidan fotos a mí, que yo sea ahora quien ellos anhelan tomarse una foto, pero a la misma vez pues es un ciclo de la vida, ¿no? Todo da vueltas y al final para mí lo más importante, me doy cuenta pues que he hecho las cosas de una manera positiva para que ellos anhelen tomarse pues una foto conmigo o pedir un saludo. Entonces es muy bonito el poder ver toda esa parte. Hablando del impostor, que habéis conocido como el cobarde, y el dragón, yo los conozco ellos desde niños. Andábamos ahí en las funciones de su familia y ellos estaban en la esquina esperando para que yo les diera mi capa, que ellos la metían al vestidor. Entonces hoy en día pues ya son unos pelados así grandotes que andan luchando y son gente a la cual quiero mucho, que los admiro mucho, que siguen entrenando. De repente todavía voy a entrenar con ellos, ayudarles un poquito, ¿no? de mi estilo, de lo que yo sé, para que mejoren pues lo que tanto tienen que luchar. En especial en tu estancia en la WWE, ¿qué tal era la relación con los demás luchadores mexicanos que te tocó estar con ellos, en referencia a Alberto del Río y otros más que llegaron a hacerse pruebas a Miami, al centro de lucha libre, y que aprendieron? No sé si tocó lidiar con Garza, con algunos otros jóvenes que han estado a prueba y que desgraciadamente a lo mejor no son tan conocidos y que hoy afortunadamente están en las mejores arenas, inclusive en la competencia AEW, en fin, hay tanto, por ejemplo Pentagón, que ahorita es la máxima estrella, se podría decir, Dragon Lee inclusive, que está, o su hermano de Pentagón, que están luchando y que están haciendo cosas interesantes allá para el público americano. ¿Tú cómo los ves? ¿Cuál es tu convivencia con ellos? Yo sé que Alberto del Río ha dado entrevistas así como diciendo de que WWE se maneja
de una manera muy institucional, que les da cierto prestigio, que sabe ciertas reglas, que no es tan fácil llegar al estrellato, que hay que ganarse el puesto de un luchador ahí. ¿Tú cómo viste esa sensación y cómo lo viste desde ese lado? Bueno, mira, yo veo, pues, trato de ganar bien con todos, ¿no? Obviamente, pues es un deporte donde, pues no es un salón de belleza, al final del día lucha libre, que va a haber conflictos, ¿no? Porque todos queremos ser el número uno, pero a veces yo lo veía en una postura donde, pues, necesitamos apoyarnos entre luchadores, entre compañeros, independientemente de si eres americano, si eres mexicano, si eres puertorriqueño, lo que sea, pero a veces no hay esa unidad entre los luchadores. ¿Por qué? Porque todos queremos ser el número uno, queremos ser la cabeza, ¿no? de la programación y siempre alinea ese tipo de cosas, pero un ejemplo muy fácil, tú ves el producto de las empresas extranjeras y te das cuenta que el mexicano está ahí, pero no tiene esas oportunidades de ser estelarista para ser campeón mundial. Siempre están los otros que han sido, pues, por así decirlo, los mismos de siempre. Penta es un gran luchador, tiene carisma, tiene todo, su hermano no se diga, está Garza, su primo, está Santos Escobar, que tienen todas las capacidades para poder ser grandes estrellas, pero los mantienen a un nivel y no te dejan crecer. Y lo he dicho antes, tristemente, alguien atrás de un escritorio controla todo eso. Tú no tienes el control de tu carrera, tú puedes ser el más talentoso del mundo, puedes hablar inglés, hablar español, hablar lo que tú quieras, pero siempre van a sacar algo para no darte esa oportunidad. Y se ve, no es porque yo lo diga, tú ves el producto de WWE, ves el producto de AEW, ¿cuál es su campeón más abajo? O sea, realmente los latinos no tenemos ese papel que realmente, pues, anhelamos y buscamos, porque siempre nos subimos al ring a dar todo, pero no se nos valora en ese aspecto. ¿Alguien más? Se quedaron muy quietos. Déjenme, por mientras damos el libro a la persona que lo ganó. JR10, ¿está? ¿Sí? Pásenle un aplauso, por favor, para él, es envidioso. Y al final, después de las preguntas, vamos a regalar otro libro, pero tiene que ser hombre, tiene que estar dispuesto a quitarse la playera y a soportar un pierrotazo, ¿ok? Si hay un valiente al final, solamente viene, ¿sí? ¿Seguro? ¿Se quiere quitar la camisa? No, entonces ya tenemos, adelante con las preguntas. Y nosotros un reconocimiento, mi abuela Consuelo Resillas Trae, ella muere en el 77, no la conocí, pero por mi madre sé que le encantaba la lucha libre. Entonces pienso que si ella estuviera en esta época, en este tiempo, conociéndote, estaría fascinada. Muchas gracias. Gracias. Yo soy del 77, de hecho. Entonces, imagínate. No, pues muchas gracias, de verdad que para mí es un honor, como les comento, el poder, pues, estar aquí con ustedes, contando mi historia. En redes sociales he sido también muy afortunado, ¿no? Yo le digo a mis amigos, soy millonario, no en dinero, sino en seguidores, que eso es muy bonito también. Es muy bonito eso, pero la verdad que, como decimos, la lucha libre pues ha traspasado fronteras, culturas, idiomas. La mayoría de la gente que viene a México, que ha escrito libros de lucha libre, ha sido gente extranjera. Siento que nosotros tenemos todo aquí para poder hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces también me gustaría fomentar eso, ¿no? Que el deporte de la lucha libre es un deporte muy bonito y vamos a seguir fomentándolo. No nomás escribiendo un libro, hacer documentales, cosas, pero no tenemos todo aquí para poder hacerlo. Entonces más adelante me gustaría, pues, comprometerme a hacer algo ya más formal, un documental de lucha libre, pero 100% mexicano. Pequeña de corazón. Aquí me resalta yo no pensé que encontraría a un hombre con un gran corazón, con un gran acercamiento a Dios, y mi pregunta va dirigida propiamente en ese sentido. ¿Cómo es que tú, que tienes esa gran plena confianza en Dios, quizá hubo un motivo en tu vida que te hizo acercarte más a Dios, o desde siempre tú tenías una fe muy arraigada? A mí me gustaría mucho saberlo, porque podemos ver en la televisión, en las luchas, a un hombre rudo, pero cuando vemos ya en persona, conocemos a la persona que tiene sentimientos, que tiene una naturaleza creyente, que ama a Dios y que toda su carrera la cimenta precisamente su fe. Me gustaría mucho saberlo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Pues la verdad que, pues para mí lo más importante es eso, ¿no? Dicen, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente, yo siempre he creído en Dios, he amado a Dios. Yo crecí en un hogar católico, me llevaban a mí, me bautizaron, mi primera comunión, hice mi confirmación. Conocía de Dios, pero no conocía realmente quién era Dios. Era muy diferente para mí. Cuando yo conozco realmente quién era Dios, me di cuenta que es un Dios omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar, que todo lo puede, que todo lo que tú le pidas, obviamente Él está ahí para escucharte, ¿no? Dicen que Dios no cumple caprichos, pero pues sí cumplió uno, me lo cumplió a mí, entonces imagínense. Pero pues sí, lo más importante es eso, ¿no? Siempre tener fe, nunca rendirte, siempre seguir adelante. El claro ejemplo lo hicimos en este libro, el capítulo que se llama Justicia Divina. Cuando a mí me quitan algo, yo lo entrego a Dios, y al final del día Dios me lo entrega a mí. Entonces pues es algo que se ha vuelto una realidad en mi vida, en todos los aspectos. Entonces yo he tratado siempre de seguir adelante. No te miento, hay momentos donde sientes que Dios no te escucha, que sientes que estás solo, que no puedes seguir adelante, que todo se derrumba, pero siempre he entendido que al final del día Él tiene la respuesta para mi vida. Entonces yo se los digo personalmente, Dios es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, y hoy en día soy una persona que me siento plena, que me siento feliz, que si el día de mañana se acabara esto, pues yo estaría feliz. Entonces yo no tenía ningún problema con eso. Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. En contexto de lucha libre con mi pasión, pues te diría que sí. Es como algo que yo me subo al ring, o sea, es muy extraño. Cuando yo llego a la arena, antes de subir, siento nervios, esa expectativa de llegar. Llego, me tranquilizo. Cuando ya empiezo a calentar, que sé que sigo a subir a luchar, empieza mi música, viene ese sentimiento de adrenalina, salgo hacia afuera con el público y me tranquilizo nuevamente. Me subo al ring y ya estoy como en mi casa. Entonces es un sentimiento muy extraño. Era para que dijeras, es al revés, no estás enfrente de un público de 100,000 personas y te sientes nervioso, ¿no? Al contrario, yo lo disfruto, es como algo que es inexplicable, pero al final del día es algo que me llena y me hace feliz. Entonces, pues si le vamos a decir que es como comunión o algo así, está cerca de Dios, pues sí, porque al final del día vuelo, ¿no? Hacia arriba. Bien. Muchas gracias. Si no hubiera alguna opinión más, una pregunta, ¿no? Bien, Aaron, ¿algo que agregar? Si alguien va a querer el pierrotazo, es momento, ¿sí? ¿Seguro? Sí. Pásale por favor, pero por favor lo graban. Un fuerte aplauso para este pobre inocente que no sabe lo que va a hacer. Por favor, nada más, si son tan amables, grábenlo, etiquétenlo para que él se vea en las redes de él y que por lo menos tenga un... Sí. Paramédicos, si es tan amable de estar por acá, por favor. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sale. Por un libro estoy dispuesto, dice. Pero como se lo dice el escorpión, ¿eh? Pero va a tocar este, no es mío. Ahí va. A la cuenta de 3, gente. ¿Salen? ¿Nos ayudan? ¿Sí? Déjame pongo acá para poder grabarlo, perdone. ¿Seguro? ¿Alguien póngase atrás para cacharlo? Ahí va. Prevenido, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, no se le dio tan fuerte. Ese fue el ensayo. Su participación en esta gran mesa. Por supuesto, para Aaron, muchísimas gracias por su inspiración, por su talento, por el acompañamiento. Randy, querido amigo. Víctor, hermano del alma. Y el reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, otorga el presente reconocimiento a Cinta de Oro por participar y apoyar el fomento a la lectura en la Feria Internacional del Libro del Estado de México en su edición 2022, con textos libres. Llevada a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre, firma la doctora María de las Mercedes Portilla Luja, secretaria de Difusión Cultural de la UAM. Cinta de Oro, muchísimas gracias. Estoy sonriendo, estoy contento.
Sí, no se ve, pero sí. De verdad, muchas gracias, hermano. De verdad, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes este día. Pásenla bien, de verdad. Estamos a la orden para lo que necesiten. Y vayan a ver la lucha libre, acuérdense. Muchas gracias, gracias por todo. Fuerte el aplauso para que se despidan sus periodos. Entonces, en unos momentos más los esperamos en el stand.